de surcos para que todo esté alineado de una manera muy elegante. Tenemos bloques de hasta 100 toneladas o bloques de 200 toneladas. Todos ahí, apilados, uno encima del otro, sin problemas, ¿eh? Estos tipos se suponía que ni siquiera tenían todavía la rueda, ni tenían la polea, no tenían herramientas de hierro, solo contaban con herramientas de cobre, pero el cobre no puede cortar la roca. Y encima resulta que en alguno de estos bloques no hay escritura, pero en otros tenemos este símbolo. Y este símbolo es un poco extraño, el símbolo que se halla en los bloques, porque no está cortado, no está esculpido. Este símbolo no ha sido tallado sobre la piedra, sino que ha sido quemado en la piedra, como si fuera quemado por un láser. Ahora tenemos unas paredes o unas piedras muy, muy antiguas que tienen geometrías quemadas con láser dentro de ellas. Hablamos de geometrías que han sido creadas con láser. Eso no se puede esperar de las civilizaciones antiguas. Aquí tenéis una visión en zoom de esto, una visión más cercana. De hecho, estas fotografías empiezan a ser más populares, pero cuando empecé a hacer esta investigación, era para mí muy difícil obtener este tipo de fotografías. Tuve que mandar a gente allí para que tomara estas fotografías. Y hay motivos por los cuales no es fácil encontrar estas fotografías, y es porque la comunidad de arqueólogos no sabe qué hacer con esto. Y en general, lo que hacen es ignorarlo. Pero si cogemos esta geometría y la volvemos a 3 dimensiones, de modo que cada círculo sea una esfera, ¿qué es lo que sucede? ¿Os lo imagináis? Obtenemos 64 tetraedros, una estructura con 64 tetraedros. Cuando aplicamos la estructura fundamental del vacío. ¿Dónde estaba este templo? Este templo se llama el Templo de Sion, en Abidos. Y es un templo muy importante que de hecho fue donde hay un mito fundamental de la creación. El mito fundamental de la momificación egipcia, de ahí procede. Es el templo de Osiris, donde la mujer de Osiris supuestamente hizo revivir a Osiris. Isis, su mujer, logró hacerlo revivir aplicando la magia. Hay que entender que la tecnología de la que estoy hablando, si se conecta con la estructura fundamental de la creación, si se conecta con la estructura fundamental del espacio, se empieza a ser capaz de conectar a su vez con la fuerza vital de la creación. Se puede empezar, por tanto, a hacer cosas como ser capaz de mantener el sistema biológico en marcha, porque se puede alimentar de un modo continuo más información y por ende se puede seguir recargando el sistema biológico para que no finalice. Ahora tenemos acceso a la estructura del espacio-tiempo. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay pirámides también en China. Estas son pirámides chinas. Son muy grandes, como podéis ver. Y cuando miramos las pirámides en China, aquí tenemos las pirámides de Giza. Esta es la pirámide del Sol y la de la Luna, de Tunacán. Y todo encaja
del mismo modo, muy elegantemente. Y esta línea es la misma línea que encontramos en el cinturón de Orión. Estas son las estrellas que forman parte del cinturón de Orión. Y son cosas que están muy lejos, pero ¿creéis que es realmente una coincidencia? No olvidemos el hecho, además, de que todas estas personas, todas estas civilizaciones antiguas, nos contaron que todo su conocimiento no procedía de ellos mismos, sino que procedía de los dioses del sol. Así los llamaban, personas que habían llegado de las estrellas, y la mayoría de ellos los identificaban y decían que la fuente de los dioses del sol venía de la constelación de Orión. ¿Parece una coincidencia? No, esto no es más que un mapa prácticamente de lo que sucedió. Ya os he enseñado el yin yang. Vamos a mirar ahora el I Ching, que tiene 64 hexagramos. 64 hexagramas. Cada hexagrama tiene aquí una forma como esta. Hay uno completo y uno cerrado y uno roto. Esta especie de palitos. Y si los cruzamos ambos, obtenemos una estructura en forma de eje, en forma de X, pero si luego la duplicamos, y ahora utilizamos todos los palitos en los símbolos del I Ching, podemos trazar un mapa y realmente todo lo que estamos haciendo, lo único que hacemos es seguir el mapa que el I Ching nos da para generar la geometría del vacío. Lo que estamos haciendo es coger el número 1, el número 64 e ir siguiendo el mapa que nos da el I Ching para alcanzar de nuevo esta geometría. Y esto se combina con el yin yang, que os he enseñado antes. Ambas cosas juntas nos dan el mapa de la estructura del vacío y también de la dinámica de los campos toroidales. Y luego vamos a la ciudad de los dioses del sol, esa ciudad prohibida. Y la ciudad de los dioses del sol está protegida por la esfinge. En la tradición antigua de China tenemos esta especie de perro, o esfinge que está custodiando el conocimiento, es el guardián del conocimiento. ¿Y qué es lo que encontramos bajo su garra? Encontramos nuevamente la geometría del vacío, esta intersección del tetraedro. Y se trata de un perro que supuestamente guarda el conocimiento. Resulta que hay también la posibilidad de plantearnos si tenemos restos de estos individuos o de estas sociedades en el mundo. Preguntarnos, por ejemplo, si hay información que diga que sí, estos dioses del sol realmente estuvieron aquí e interactuaron con esas personas en esos momentos, en las civilizaciones antiguas. Pues creo que sí que existen estas pruebas. Aquí tenemos cráneos que se encontraron en Sudamérica. Tienen una forma muy elongada. Yo les llamo
cabezas de cono, porque no son el típico cráneo que nos esperaríamos, tiene una forma mucho más alargada. En todas partes del mundo, desde Egipto hasta los mayas, los incas, los antiguos indios de Norteamérica, en América, todos tenían esta especie de conducta extraña, esta cultura extraña en la que se le ponía una venda a la cabeza de los niños para intentar deformarla. Y en sus tradiciones decían que realizaban esos actos para convertirlos en dioses del sol. Intentaban imitar algo. ¿Y cómo lo hacían? Pues bien, cuando el niño crecía, le sujetaban la cabeza cada vez más fuerte con esa venda. A veces incluso ponían placas de madera en la venda para poder apretar más la frente y deformarla. Pero cuando se le hace esto a un pobre niño, el volumen del cerebro, de la cavidad del cerebro dentro del cráneo, no se modifica. Sigue siendo el mismo volumen. Pero en algunos casos, en estos cráneos, el volumen es casi 2 veces el volumen del cerebro humano. Por tanto, es muy interesante. Y no es que se descubriera solamente una calavera, un cráneo con esta forma, sino que se descubrieron muchas. Y a veces estaban en sitios muy sagrados, tales como templos, etc. Tenían distintos tipos, con una forma más en punta, menos en punta. Aquí tenemos el cráneo normal de una persona y aquí tenemos ese cráneo más alargado. ¿Podemos ahora tener sonido en el ordenador, por favor? Porque antes se habían descubierto solamente... Un segundo, dejadme que me asegure de que tenemos el sonido y podemos ahora reproducir esto con sonido. Antes, estos cráneos solo se habían encontrado en Sudamérica, alrededor de la zona de México. Pero ahora hemos empezado a descubrirlas en otro tipo de sitios. Creo que se ha encontrado alguna en Francia. Y estos de aquí, se encontraron en Siberia, en el centro de Rusia, en plena Rusia. De hecho, al norte de Rusia, para ser más precisos. Dicen así. Aquí los llaman cráneos poco habituales. Desde luego que lo son. Los arqueólogos en el Museo de Oms lo descubrieron y fechan las calaveras alrededor del siglo IV a.C. Probablemente la explicación más probable es que pertenecían a comunidades antiguas que deliberadamente deformaron los cráneos. Es poco probable que las civilizaciones antiguas supieran suficiente de cirugía, pero es posible de que fueran capaces de desarrollar estas posibilidades. Estas personas tenían algún tipo de instrumento para determinar si esto era un peligro o no, así como también para predecir el tiempo, para predecir la temperatura. Sin embargo, sigue habiendo ciertas incertidumbres. En fin, no es nada seguro cómo llegamos a desarrollar este tipo de sucesos y cómo llegamos a descubrirlo. En cualquier caso, debo decir que ahora este tipo de cráneos o de calaveras se han descubierto al norte de Rusia, es muy poco común. En Francia también ha habido descubrimientos, otros descubrimientos en México también han surgido. Este se descubrió en Sudamérica, por ejemplo. Me lo
envió Klaus Donner, un amigo mío, que ha hecho esta muestra de objetos poco habituales que se han encontrado por todo el mundo. La primera muestra tuvo lugar en Viena. Intentamos hacer que viniera a Estados Unidos también, pero me mostró esta calavera. Esto es de Sudamérica. Creo que pertenece a una colección privada. Fijaos aquí que el hueso de la parte superior de la calavera es una sola pieza. Es completamente una pieza. Esto no puede ser un cráneo humano, puesto que porque nosotros tenemos dos partes, dos piezas arriba. Esto es muy revelador. Tenemos una fisiología completamente distinta. Aquí tenemos otro cráneo que es muy poco común. De hecho, tiene un volumen cerebral todavía más grande que el de los de las cabezas de cono. Es el volumen craneal más grande que jamás he encontrado. Podemos ver los hemisferios que estaban separados, los hemisferios cerebrales. Un segundo, tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Un momento. Mirad esta diapositiva. Aquí tenemos una calavera y un niño. Es interesante porque aquí se hicieron unas cuantas pruebas. He esperado mucho tiempo, de hecho durante años he estado analizando estos cráneos antiguos, preguntándome ¿cuándo vamos a obtener buenas pruebas del ADN? Y ha requerido mucho tiempo porque es muy difícil que las personas que tienen esos cráneos juntamente con los conservadores de los museos permitan las pruebas oportunas. Finalmente se ha hecho de un modo independiente este tipo de examen y pruebas y aquí tenemos el resultado. Ups. You mind if I pull out the file? ¿Os importa si hago esto, arrastro el archivo? Let's see. Necesitamos sonido nuevamente en el ordenador, por favor. Un segundo, que empiezo otra vez. A principios del 2010 se empezó a hacer una prueba sobre el ADN sobre esta calavera. Se intentaban recuperar el ADN nuclear y contrastarlo con las bases de datos. Encontramos unas cosas que nunca se habían encontrado. Y se trató de un momento histórico para la ciencia, puesto que quedó demostrado más allá de toda duda que esas calaveras no podían ser humanas. Desde este resultado se ha intentado decir que cuando se acabe el reconocimiento de ADN tendremos por primera vez el ADN extraterrestre descubierto. Lloyd Pye ha estado analizando los orígenes del ser humano desde hace mucho tiempo y descubrió en México, en la década de 1930, sabemos que este cráneo tiene muchos años. Tiene varias diferencias que lo distinguen completamente de los humanos. Aquí tenemos las pruebas del ADN y podemos ver cómo se ha realizado. Queda claramente patente que en algunos puntos la concordancia es menos de la mitad y no estoy exagerando en absoluto. Tenemos una diferencia completa en toda la parte del hueso del cráneo, completamente distinto. Aquí tenemos la bioquímica de los huesos humanos, que normalmente consisten de carbono, oxígeno, fósforos y calcio, pero en esta calavera es completamente distinta.
podemos ver cómo es el gráfico y su bioquímica es mucho más distinta de lo que pensábamos. Aquí tenemos la visión microscópica del hueso y aquí tenemos la capa cortical y aquí los agujeros en los que está la médula ósea. Saliendo de alguno de estos agujeros podemos ver esta información, pero también está integrado en la métrica del hueso. Tenemos estas fibras que tienen esta tipología tan distinta que jamás hemos visto antes en ninguna especie conocida. Simplemente sabemos que son muy perdurables porque no se ha cortado claramente estas distintas fibras. Esto nos dice que tienen un factor de resistencia enorme. Aquí podemos ver las partes que faltan y los músculos. Aquí vemos donde debería ir el cuello y el cuello tiene la mitad del tamaño de un humano normal. Aquí podemos ver algo que está claramente integrado en la métrica del hueso. ¿Sabéis lo que dice la ciencia sobre eso? Dice que probablemente nos hemos equivocado y la hemos dejado caer. Y esta fibra realmente no puede ser así, porque esto no encaja con la ciencia convencional, pero aquí tenemos las pruebas. Aquí tenemos un trozo de maxilar que descubrimos. Al extraer una de las piezas dentales, se descubrió esta forma que dijo que tenía que ser adulto. 5 más piezas dentales también se descubrieron ahí. La clave aquí es que en el hueso humano hay bacterias en el cuerpo que realmente están en cada parte de nuestra médula ósea y dejan nuestros huesos brillantes, totalmente pulidos, como podemos ver. Esto es lo que hacen las bacterias. No hay ahí ninguna médula ósea que quede en ninguna parte. Eso es lo que sucede con los animales cuando mueren, pero en cambio con el niño de las estrellas vemos diferencias. Mirad los colores, es completamente distinto de la médula ósea humana, porque fijaros que tiene mucho más colágeno, pero mirad aquí también. No sabemos exactamente lo que esto es, jamás lo hemos visto con anterioridad y no está presente en otras especies. No es sangre, porque no puede ser nuestra sangre, nuestro tipo de sangre, porque cuando la sangre se oxida se vuelve negra, así que no podría ser sangre. Estas dos cosas, por un lado las fibras y por otro lado estos residuos, son completamente desconocidos, diferentes a todo lo que conocemos y por tanto, tenemos científicos que levantan los brazos, no saben lo que es, pero lo que tenemos que entender ahora es que todas estas diferencias fisiológicas a las que estoy apuntando no significan nada para la ciencia convencional, nada para la corriente mayoritaria de la ciencia. En enero de este año, un geneticista se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho, tal vez tengas algo que sea importante. Y me ha dicho, si me mandas una muestra, voy a aplicar una nueva técnica que recupera partes mucho más pequeñas que la técnica original. Y por tanto, le mandé una muestra y 6 semanas después volvió a ponerse en contacto conmigo y me dijo, realmente no vas a creer lo que está pasando aquí. No me lo creo, yo mismo lo he hecho muchas veces, estoy intentando convencerme de que lo he hecho adecuadamente porque estoy obteniendo resultados completamente inesperados. Por supuesto, hay algunas coincidencias con los humanos. Esta secuencia, por ejemplo, de 245, esta longitud, no hay ningún problema ahí, tenemos una parte de que el niño de las estrellas es en parte humano. Muy bien, se trata de algo muy importante, por eso los estoy poniendo este vídeo. Lo que pasa es que alguna parte del ADN de este niño de las estrellas no muestra ninguna similaridad encontrada en 340 pares. Aquí tenemos esta secuencia de 342 que no aparecen en ninguna parte de la base de datos de ADN humana. ¿Y de dónde sale esto? Pues aquí es cuando nos lo debemos plantear. ¿Podría ser que hay un extraterrestre que nació de una madre humana?
Y yo me dije, pero ¿cómo podría pasar eso? ¿Cómo se puede conseguir un alien o un extraterrestre puro que naciera de una mujer humana? Él me lo explicó, me dijo, tienes que entender que eso es lo que pasa hoy. Si una mujer humana tiene una enfermedad mitocondrial, es decir, sus mitocondrias están mal y generan, por tanto, niños muertos en este momento. Si se descubre que esta mujer tiene esta enfermedad mitocondrial y quiere tener un hijo, lo que puede hacer es coger sus óvulos, ponerlos en un laboratorio, mezclarlos con la esperma de su marido y crear este cigoto que tiene el paquete de cromosomas de la mujer y del marido. Y aquí obtenemos otro óvulo de una tercera persona que ponemos allí dentro del cigoto y el óvulo llega a la primera mujer y ella puede tener un hijo que sea con los genes de ella y de su mujer, pero con las mitocondrias de una tercera mujer. Ahí fue donde este hombre me dijo, podría ser lo mismo, tenemos dos extraterrestres que crean un cigoto y por cualquier motivo lo que hacen es coger los paquetes cromosomáticos, ponerlos fuera del óvulo a una mujer humana y se trata de un alien completo, no hay más que ADN extraterrestre, pero tiene los mitocondrios de una mujer humana, mitocondrios humanos. ¿Y por qué lo harían? No tenemos ni idea. Sabemos que es algo muy radical decirlo, sabemos que por supuesto va a haber mucha oposición cuando lo digamos porque demostrará que no solamente tuvimos un híbrido entre un extraterrestre y una persona, sino que tenemos aquí claros indicios de ingeniería de hace todo este tiempo. Es un reto mucho más grande para la ciencia y que va a crear una revolución mucho más grande en las concepciones de todo el mundo, porque será muy difícil aceptarlo. Pero ahí es donde estamos, esto es lo que creemos que podemos hacer, esto es lo que sabemos que podemos hacer. Ahora estamos en el proceso de intentar obtener los fondos para iniciar el proceso de secuenciar todo el genoma de esta calavera, porque cuando se secuencia el genoma, al final de esto, solo ocupa unos 3 o 4 meses. En 3 o 4 meses se obtiene una respuesta y se tiene una idea general de qué porcentaje será. Si es el 15%, 20%, se puede hacer con poco margen de error para recuperar todo el genoma. Y luego hay un periodo de 8 a 10 meses. Bueno, ¿habéis ya tenido una idea general, sí, con esto? You know, that's very significant. And I'm working with, significativo. Klaus Estoy Donner, trabajando which ahora has access con to these other skulls donantes that que were found tienen to acceso a este start tipo de sequencing cráneos some of the y DNA of the comienzan other a hacer la skulls as well. secuencia del ADN de esos Well, cráneos. in these ancient Pues bien, en civilizations esas civilizaciones all over the place antiguas, is that en todo el mundo, fundamental creation myth pues se where the ve que hay un sun mito god de la has creación children fundamental en que with los the niños, women los of man. dioses del sol, It's, tienen I think, hijos even in the Bible, con right? mujeres y hombres. Creo que está incluso en la Biblia. It's in Genesis 6 Está en chapter. el Génesis, en el capítulo 6, y y los hijos de Dios llegaron a la tierra y encontraron a la mujer del hombre y a los hijos. Y ahora quisiera decir que la razón por la que os puse este vídeo es que en este descubrimiento que se hizo a raíz de la calavera del cráneo, podemos ver realmente y podemos probar que hay ADN, ingeniería de manipulación de ADN que sucedió. Así que seguramente no es que los dioses del sol tuviesen un apareamiento con hombres y mujeres, pero sí que debe haber una ingeniería de ADN para producir esos resultados. Se trata de pruebas físicas, evidencia física de esos mitos antiguos y poderosos de los dioses del sol que están aquí.
Y quizás sea por esta razón que mucho del conocimiento antiguo, de las civilizaciones antiguas, se refiere a estas geometrías muy específicas, a esta forma de construir los templos, a esa información que puede ser crucial para nosotros en este momento. Yo creo que una de las muestras, de las pruebas más extraordinarias es que, bien, si esa información está relacionada con la estructura del vacío, si esa información está relacionada con esta nueva tecnología, la tecnología con la que conecto con la estructura de la creación, puedo producir campos gravitatorios, entonces podré encontrar cosas como esta, en que hay piedras inmensas que fueron transportadas. Fijaos en el tamaño de esta piedra en comparación con el del hombre. Es como de 1000 toneladas. Y eso estamos hablando de una cantera. Aquí tenemos una cantera. Tratad de imaginaos qué significa levantar o izar una piedra así. Y además está apilada. Están todas apiladas, una encima de otra. Fijaos, ahí está la cantera y ahí, encima de eso, los romanos construyeron un templo. Pues ¿cómo lo hicieron? Porque empezaron algo y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acabarlo? Construyeron un templo ahí arriba, encima de esto, pero ahí tenemos este tamaño. ¿Y veis el templo de ahí detrás? Quizás se encuentra a 1,5 km, que no es gran cosa, pero si estamos acarreando esta piedra, ese 1,5 km, esa milla de distancia sí que se convierte en algo absolutamente inmenso. Y si nos fijamos en los textos antiguos, en la información antigua, nos damos cuenta, y eso es lo que me sucedió a mí cuando empecé a investigar, me di cuenta de que, a ver, un momento, si los dioses del sol estaban ahí en las civilizaciones antiguas, nos habrán dejado algo, un legado de información muy importante acerca de la estructura de la creación. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en esas tablas de Babilonia, uno de los conocimientos más antiguos del planeta, que viene de los sumerios. Y vemos aquí la similitud con los límites de ese horizonte de sucesos. Vemos la evolución de esa estructura geométrica, la división del espacio-tiempo. Y si nos fijamos aún más, podemos comenzar a reconocer esto, ¿verdad? Yo lo hice porque estaba acostumbrado a fijarme en esa tabla de 64 tetraedros. Cuando la hacemos rotar, ¿qué obtenemos? Tenemos ese mismo trazado. Así que nos estaban dando pistas sobre todo esto, nos estaban contando muchas cosas para que las recibiésemos a tiempo, porque esas civilizaciones antiguas no solo nos daban información sobre ellos, no solo nos daban calendarios, diciéndonos: hoy, por cierto, que sepáis que aquí está el conocimiento y aquí está el calendario. Es decir, cuánto tiempo tenéis, de cuánto disponéis antes de obtener esta cifra y esta figura, este caso, esta situación. Esos calendarios son los calendarios de Mion, mayas, y aquí tenemos la tradición islámica Kaaba, en el centro de la Meca. Y ahí se supone que está el poder en el centro del poder, el centro del Corán. Ahí está la piedra de la creación. Se llama la piedra negra o el cristal negro. En el Corán se dice que eso se ha dado a los hombres y lo hizo el arcángel Gabriel.
y se supone que está en el centro de la cava. Nuestro calendario nos dice que esa piedra negra es seguramente un meteorito que encontró un beduino en el desierto. Yo os aseguro que uno no empieza la religión más grande del mundo a raíz de haber encontrado una piedra negra en el desierto. Ese cristal, esa estructura de cristal fundamental, lo veremos más adelante, es la fuente de esa energía, de ese poder. Y eso fue descrito en civilizaciones antiguas. ¿Conocíais esto? En Turquía se encontró esta ciudad antigua en Turquía, que tiene unos 11.000 a 13.000 años. De 11.000 a 13.000 años atrás. Se supone que entonces éramos unos simples cazadores, acabamos de salir de las cavernas por aquel entonces. Y encontraron esta ciudad que tiene estas rocas, este pilar inmenso, que además estaba sosteniendo esa piedra, un sistema de tejado, de techumbre, que era enorme, inmenso, y también encontraron flechas de esos cazadores de hace, 12.000, 13.000 años atrás. Pero os aseguro que los cazadores no hicieron todo eso, y los recolectores, los agricultores de aquel entonces. ¿De dónde venía todo eso, pues? Y eso nos lleva, antes de la pausa, porque ya sé que pararemos a las 6, eso nos lleva al final de las civilizaciones antiguas, de la parte dedicada a las civilizaciones antiguas. Voy a hablaros rápidamente de esta parte con la tradición hebraica, la tradición del Antiguo Testamento. Yo, cuando me puse a estudiar todas estas civilizaciones antiguas, dejé la Biblia para el final, porque ya sabéis que, como yo me crié dentro de la religión católica, en escuelas católicas, casi que me producía alergia todo esto. Y la verdad es que no tenía unas ganas tremendas de ponerme a estudiar la Biblia. Pero, de hecho, cuando la volví a tener entre mis manos, para empezar a estudiarla, comencé estudiando el Antiguo Testamento y empecé a darme cuenta de algo. Dije, anda, si el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de un objeto. Cuando habla de Dios, cuando dice la palabra Dios, está hablando de un objeto, de algo que están llamando el arca de la alianza de Dios o del Señor. Lo están llamando así. Y cuando se representa ese objeto, no nos muestra a un viejo con esa barba, un anciano con la barba y sus binóculos y el bate de béisbol, sino que realmente, cuando se nos habla de ese arca de la alianza y del Señor y de Dios, nos hablan de un tetraedro sentado en un trono. Esa es la representación de Dios. Y después se describe como que Dios era el mar de cristal. Se llamaba el arca de la alianza de Dios. Era ese objeto increíble que tenía todo tipo de poderes. Era capaz de hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, se decía que irradiaba, y si uno no se cubría la cara con las manos, se quemaba, como si le estuviese quemando el sol. Y
Se decía también que crearía un fenómeno que se llamaba el pilar de luz, un pilar también de nubes por encima, como un vórtice inmenso. Anda, curioso. Ahora sí que me interesaba el tema. De repente me gustó la Biblia. Porque, sabéis, toda esa investigación, comencé a interesarme por cómo construir esa tecnología y me di cuenta de que las estructuras cristalinas serían muy importantes y me di cuenta de que habría que hacer rotar ese campo rapidísimamente para comenzar a llegar a esa singularidad que se iba a producir. Había que reproducir esa dinámica fundamental del doble toro para que ocurriese. Para que sucediese esa singularidad había que crear un vórtice en el espacio-tiempo y eso es exactamente lo que se describía ahí. Ahí tenemos el tabernáculo, donde se ponía el arca cuando iban por el desierto, cuando estuvieron en el desierto durante 40 años. Y al leer, ya sabéis, si leemos la Biblia y si leemos el Torá, vemos que el arca de la alianza se movía por el desierto y se hablaban de cosas como del arca que se movía por sí sola. ¿Sabéis? Que ese desierto, pues, se necesitarían 6 meses para atravesar el desierto para un beduino, pero se tardaron 40 años para que las tribus de Israel pudiesen hacerlo, porque estaban siguiendo el arca, y se decía que el arca viajaba sola. Iba sola, y cuando el arca se detenía, ellos se detenían, y quizás se quedaban ahí detenidos durante un año. Y entonces se quedaban ahí durante un año y luego el arca se volvía a mover y la seguían un poco más. ¿Sabéis? Esas son algunas de las cosas que hizo mi abuelo. Mi abuelo era un beduino y él llevaba a personas hacia la Meca, las conducía a la Meca, donde está otro de esos cristales. Y de hecho creo que ambas cosas están muy relacionadas, el Arca de la Alianza y también el Kaaba. Mi abuelo era un beduino que desplazaba a las personas de Irán a la Meca, porque, según esa traducción, todo el mundo va a hacer un peregrinaje a la Meca una vez en la vida. Y entonces, además, hay que ser conducidos por alguien y hay que ir orando hacia la Meca. Así que mi abuelo se encargó de llevar todas las plegarias que las personas podían llevar consigo y guiaba a esos peregrinos y también trasladaba consigo las oraciones de todos aquellos que no podían viajar. Y a él le tardaba 6 meses en llegar hasta allí, 6 meses en volver. Y mi abuelo también escribió un artículo que apareció en la prensa de Teherán. Se escribió un artículo y fue aludido cuando murió, cuando falleció. Se escribió un artículo también sobre él en la prensa. Y murió con 128 años. Y bien, quizás es porque dio vueltas a ese cristal durante mucho tiempo. Porque, acordaos, y eso lo veremos después de la pausa, que si tenemos una tecnología que está conectándonos con la fuente de la vida, la fuente de la organización de todas las cosas, pues bien, cuando estamos cerca de la tecnología, cuando vamos dando vueltas alrededor de esa fuente, pues tenemos muchos números para vivir más años. Y vemos que en el Génesis siguen insistiendo en la edad de las personas. ¿Os acordáis, verdad? Os dicen que fulanito tenía 700 años o 325 hijos. Qué sé yo, caramba, no está mal. Yo tengo 2 y me supera de lejos la situación. Caramba. Así que, pues ese vivió 800 años y el otro también. Y sabéis que los antiguos egipcios hablaban del momento de la iniciación, cuando el iniciado iría
ante ese poder, ante esa fuente de poder, y saldría del templo como un semidios que viviría por siempre. ¿Veis? Y muchas cosas más. Y todo eso nos empieza a sonar, y cuando nos fijamos en la palabra Dios en la Biblia, si nos fijamos en cuándo esa palabra se traduce del griego, el tetragramatón, ahí tenemos en la cubierta de la Biblia, en el prefacio, dice, la palabra Dios viene de la palabra tetragramatón. ¿Os dais cuenta? Así que cada vez que veis la palabra Dios en la Biblia, la podéis reemplazar por la palabra tetragramatón. Caramba, tetragramatón. ¿Creéis que vas a decir por tetragramatón en lugar de decir por Dios? Y para alguien como yo, que está investigando, cuando veo la palabra tetra, pues se me abren los ojos. Y tetra, 4 en griego, y gramatón que se traduce por gramática. Son las 4 letras de Dios. Tenemos las 4 letras de Dios. Y en la tradición cabalística tenemos esta forma de triángulo, y ahí tenemos una buena representación de la vectométrica isotrópica. Vemos 4, 3, 2, 1, esa secuencia. Y esa parte, gramatón, esa parte de la palabra, tiene 2 raíces. 4 letras de Dios, tiene la raíz gramática, letra, y tiene también otra raíz, que es la fuente de la palabra o el origen de la palabra gravedad. Representa gramos o peso. Así que de pronto tenemos un tetraedro con tetra que tiene gravedad. Palabra de Dios en la Biblia. La mayoría de vosotros habréis leído la Biblia. Quizá no. Bueno, es igual. Pero bien, en cualquier caso, es extraordinario, nos da otra comprensión de cuál debe haber sido esta distorsión que tenemos en cuanto a la comprensión de la creación. Los antiguos nos hablaban ya de la geometría y de la tecnología, de cosas físicas, y de repente entró Dios y todo se lió dentro de ese dogma. Y cada letra tiene un número, y cuando añadimos los números obtenemos 72. Que 72 aparece en todas partes en la Biblia, las 72 caras de Dios, los 72 nombres de Dios. Pero bien, aquí tenemos solo el tetraedro masculino, una vez más. Tenemos ese enfoque masculino a Dios. Si ahora tenemos otro que aparece, si lo duplicamos, ese número, 72 más 72, ¿cuánto hace? 144. 144 es un número que aparece en la Biblia como revelación, y se dice, y la ciudad de cristal del arca volverá a la tierra. Y tiene un cristal de 144 caras, o dice algo así, dice el orador. Y lo que olvidé mencionar es que si tomamos 64 tetraedros y contamos el número de caras que hay fuera, ¿cuántas tenemos? En total, 144 caras.
Y luego nos dicen, si descodificamos esta geometría, que es un árbol del conocimiento, es cabalístico, que está relacionado con el árbol del conocimiento que se encuentra en el jardín del Edén, ¿os dais cuenta de que esas civilizaciones antiguas hablan del tiempo, del momento de la revelación, el momento en que comprenderemos todos los misterios que no habíamos comprendido antes y que vamos a enviarlos? Y nos dicen, el momento en que los enviemos, los habremos comprendido y los habremos enviado, creeríamos nosotros virtualmente, pero no, los vamos a enviar literalmente. Y cuando nos dicen esto, nos dicen, este momento, ese momento de transformación, llegará de esa comprensión de la geometría fundamental del conocimiento, ese árbol del conocimiento, que si podemos descodificar, conseguiremos comprender los principios del universo, el misterio de todos los misterios. Pero luego nos avisan y nos dicen, hay muchos que lo han intentado y la mayoría se han vuelto locos. Yo cuando me encontré con esto pensé, bueno, la mayoría de personas ya cree que estoy chalado, así que, ¿qué más da? Tampoco importa, ¿verdad? So I thought, wait, I gotta figure this out. And Así que bien, pues traté de darle vueltas a esto, lo dibujé, lo puse en el techo de mi camioneta, lo pegué ahí, bien pegadito en el techo, para que cuando me despertara apareciese esta imagen y pudiese reflexionar. Y por cierto, además es que el árbol del conocimiento, está relacionado con el árbol descrito en el Génesis como el árbol que contenía la manzana. Ya sabéis, el árbol del conocimiento en el jardín del Edén, que según las civilizaciones antiguas nos dicen, cuando consigamos quitarlo, pues conseguiremos tener ese jardín, cuando consigamos enviarlo, pero en el sentido literal. Ahí es cuando volveremos a encontrar otro jardín, porque habremos quitado el cemento. Y yo estuve reflexionando, y este árbol del conocimiento también, en el libro del Génesis, es un manzano, ¿verdad? Y la manzana es el conocimiento. Así que de pronto me di cuenta de que, anda, si ahora cojo una manzana y la corto por la mitad, si os fijáis en la mitad de una manzana, vemos que tenemos un doble toro, con esas semillas en medio, y cada semilla tiene el potencial de un potencial infinito de manzanas, porque podremos plantar un manzano que hará más manzanas, etcétera, etcétera. Así que es algo asombroso, pero las piezas del puzzle pues estaban encajando. Empecé a fijarme en esto y me di cuenta de que tenemos un tetraedro en la base y en la parte alta tenemos un octaedro, que al final son las dos geometrías que necesitamos para obtener ese tetraedro de 64 caras. Pero esta zona de aquí no conseguía dar con ella. Así que vi que si cogía la parte superior y deslizaba la parte inferior, pues de repente obteníamos un objeto de 3 dimensiones. Y todos los vectores estaban ahí para producir el tetraedro, la estrella,
de 8 puntas del tetraedro. Las 8 estrellas del tetraedro, perdón. Y según la tradición cabalística, vemos que no solo hay un árbol, sino que hay 4 árboles del conocimiento que están conectados en la raíz y tienen un espejo, una función de espejo. Es decir, que no hay 4, puede haber 8. Se trata del reflejo, están polarizadas. Y si 8 de esos árboles se juntan y tienen ese tetraedro de 8 estrellas, conseguimos el tetraedro de 64. ¿Y cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Pues porque cuando hayamos acabado podremos extraer ese árbol cabalístico de ahí, porque tendremos 4 bucles y podremos irradiarlo. No sé si me habré vuelto loco, pero las cosas cuadran, parece ser correcto. Y hay muchos más detalles en esta estructura. En realidad, se puede hacer girar todos estos árboles y conseguir el resto de tetraedros. Y si seguimos la tradición cabalística, las raíces se convierten en la corona en las raíces. Y todo el objeto de la descodificación del árbol consiste en buscar esta singularidad, este punto de densidad infinita que está en el centro de la tradición cabalística. Tenemos ahí el corazón de Dios, el núcleo del potencial infinito. Y esto literalmente está describiendo todo lo que he estado describiendo en la física, en la parte de la física de la primera parte de mi ponencia, hace un rato. Por tanto, mucha de esta información está surgiendo ahora, vuelve a aflorar y de un modo literal estamos en el momento histórico en el cual estamos recuperando la información. Tenemos la base de conocimientos en la ciencia para poder aplicarla y para aplicarlo al mundo exterior de modo que podamos transformar nuestro mundo, transformar nuestra tecnología. Y vamos a hacer esto, vamos a dar este paso, eso es lo que yo digo. Vosotros y yo juntos vamos a hacer este cambio, vamos a dar este paso. Vas a llegar, está llegando. Es una tormenta que está ahí y que no se puede parar porque ya se ha desatado. Pero luego tenemos también una cantidad limitada de tiempo. Hay cambios que están sucediendo en nuestro mundo que van a tener consecuencias y surtirán consecuencias sobre nuestra capacidad de avanzar. Tenemos que realizar esa transición. Estamos muy cerca ya. Necesitamos a cada uno de vosotros, os necesitamos a todos. Cada uno de vosotros tiene que ser consciente de la información y tiene que dedicar un tiempo cada día para conectar con su propio yo del vacío, para conectar con su potencial infinito. Porque es ahí, en ese punto de potencial infinito, donde radica vuestra esencia verdadera, donde radica vuestra maestría. Cada uno de vosotros es un maestro. Vosotros tenéis dentro de vosotros ese potencial, tenéis todo el conocimiento en vuestro fuero interior. Y de hecho, os he demostrado de un modo matemático hoy que esto es así. Sí, así es. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y después de la pausa
Haremos una hora y media más de sesión en la que os contaré lo que se ha hecho en los laboratorios. Normalmente no hablo en público de ello, pero hoy lo voy a hacer. Y después de esto tendremos un turno de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias.